Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Increíble revelación en el set. Bar estuvo observando en secreto las escenas de Yamur. ¿Acaso se trata de una admiración oculta? En el ambiente siempre tan dinámico y en ocasiones caótico del set de grabación de la exitosa serie Luz de la Tarde, un detalle no pasó desapercibido para algunos miembros del equipo técnico. En varias ocasiones, Bar fue visto observando, con una atención inusual, las escenas en las que Yamur era protagonista. Lo que parecía una simple curiosidad entre colegas, pronto levantó sospechas de una posible admiración secreta, o incluso algo más. Fuentes cercanas a la producción revelaron que Bar, quien no tenía participación alguna en esas escenas, se encontraba frecuentemente cerca del monitor del director, con el pretexto de aprender sobre la iluminación o entender mejor el ritmo de la serie. Sin embargo, lo curioso es que esto solo sucedía cuando Yamur estaba en cámara. Uno de los asistentes del set, quien prefirió mantener el anonimato, comentó: "No es común ver a Bar en el área técnica, y menos aún quedarse tanto tiempo mirando una escena que no le compete. Pero cuando actúa Yamur, ahí está él, como un reloj suizo". La situación se tornó aún más interesante cuando, tras el corte de una intensa escena emocional, Bar se acercó a Yamur y le dijo: "Estuviste increíble, cada palabra tuya me llegó al corazón". A lo que ella, algo sorprendida, respondió entre risas: "Gracias, Bar, no sabía que tenías tanto interés en mis escenas". Este intercambio fue presenciado por varios miembros del equipo, y algunos aseguraron que el tono de voz de Bar era más suave de lo habitual, incluso algo nervioso. ¿Podría esto ser una simple muestra de compañerismo o estamos ante los inicios de una historia de admiración no confesada? Durante una pausa para el almuerzo, Bar fue abordado por un periodista de una revista local que se encontraba cubriendo la grabación. Al preguntarle directamente sobre su interés por Yamur, él contestó con una sonrisa: "Es una actriz excepcional. Siempre hay algo que aprender de alguien como ella". Pero las señales no terminan ahí. Días después, Yamur fue vista saliendo del camerino de Bar con una taza de café en la mano, el mismo tipo de café que él suele preparar para sí mismo. "Solo estaba devolviendo una taza", dijo ella a los presentes, aunque algunos aseguraron que la sonrisa en su rostro hablaba más que 1000 palabras. Este cúmulo de pequeños gestos ha encendido las alarmas entre los seguidores de la serie, quienes han comenzado a especular en redes sociales sobre una posible conexión más allá de la pantalla. Comentarios como "se ven tan bien juntos" o "Bar definitivamente siente algo por ella" se multiplican cada día. Las redes sociales no tardaron en hacer su magia. Cuentas de fanáticos comenzaron a recopilar cada momento compartido entre Bar y Yamur en el set, creando montajes de video que rápidamente se volvieron virales bajo hashtags como #BarMur o #Amor en Luz de la Tarde. Algunos fans más atentos incluso empezaron a analizar la dirección de las miradas, los gestos corporales y hasta los silencios entre toma y toma, convencidos de que allí se escondía una historia aún no contada. Mientras tanto, en el set, los rumores comenzaron a volverse una especie de juego interno. Los compañeros bromeaban, en voz baja, cada vez que los dos actores coincidían en una sala o durante la lectura de guión. "Cuidado, que Bar vuelve a aprender sobre iluminación", decía entre risas el sonidista del equipo. Sin embargo, a pesar del ambiente distendido, los protagonistas parecían actuar con naturalidad, o eso querían hacer creer. Un día, durante una escena particularmente intensa que requería una fuerte carga emocional por parte de Yamur, el director propuso que Bar estuviera presente en el set para ayudar con la energía de la escena, a pesar de que no figuraba en esa parte del episodio. Lo curioso fue que la toma salió perfecta en la primera grabación. "Nunca la había visto tan conectada", murmuró el camarógrafo mientras revisaban la escena. La complicidad entre ambos no tardó en hacerse evidente. En una entrevista grupal para promocionar la nueva temporada, cuando se les preguntó si había alguna historia de amor detrás de cámaras, ambos sonrieron de forma casi idéntica. Yamur respondió con picardía: "En este set hay muchas historias, algunas reales, otras, solo imaginación". Bar, por su parte, desvió la mirada hacia ella antes de agregar: "A veces la ficción y la realidad se cruzan más de lo que creemos". Este tipo de declaraciones solo avivaron más la especulación. Algunos medios del espectáculo empezaron a enviar reporteros al set de grabación con la esperanza de captar alguna imagen comprometedora.
Y aunque ambos actores mantenían un perfil profesional frente a las cámaras, ciertos detalles no podían pasarse por alto: una mano que se posaba con delicadeza en el hombro del otro, una carcajada compartida fuera de guión, o un intercambio de miradas durante un descanso. Un día, una fuente interna de la producción filtró una imagen en la que se veía a Bar y Yamur ensayando una escena, pero sin cámaras rodando. Según la fuente, ambos habían solicitado practicarla en privado para llegar más preparados. La imagen mostraba una cercanía que traspasaba los límites de la actuación. No ensayaban solo con palabras, insinuó el informante. Por su parte, los seguidores de la serie comenzaron a lanzar teorías. Algunos aseguraban que esta historia recordaba a otras parejas famosas que se conocieron durante un rodaje. Es un déjà vu perfecto, escribía una fanática en Twitter. Otros, más escépticos, sugerían que todo era una estrategia de marketing para aumentar la audiencia. Pero incluso los más escépticos no podían negar que la química entre ambos traspasaba la pantalla. En un episodio reciente, los personajes de Bar y Yamur protagonizaron una escena romántica que generó revuelo en las redes. Lo que debía ser una actuación se sintió, para muchos, como una declaración personal. Eso no fue solo actuación, se notaba en sus ojos, comentaba un usuario en Instagram. La escena terminó con un beso largo y emotivo, y aunque era parte del guión, el director dejó caer que esa toma fue improvisada en su intensidad. No planeamos que se alargara tanto, confesó entre risas. Después del rodaje, la dupla fue vista saliendo juntos del estudio, aunque intentaron separarse antes de llegar al estacionamiento. Aún así, varios fotógrafos captaron el momento. En una de las imágenes, se los ve caminando uno al lado del otro, con sonrisas cómplices, y las redes explotaron, ya no lo esconden. En una aparición sorpresa durante una gala de premios donde la serie fue nominada, Yamur y Bar llegaron por separado, pero pasaron toda la noche juntos. Durante la entrega del premio a Mejor Pareja en Pantalla, ambos subieron al escenario, y mientras sostenían el trofeo, Yamur dijo: «Gracias por hacer que cada escena sea más que una escena». El público estalló en aplausos, y Bar, con una mirada que hablaba por sí sola, replicó: «Cuando el corazón actúa, la cámara solo acompaña». Las señales se acumulaban. Los detalles, los gestos, las palabras cuidadosamente elegidas. Todo parecía indicar que algo más profundo se gestaba entre ellos. Aunque ni Bar ni Yamur han confirmado oficialmente una relación, la intensidad emocional que comparten, tanto dentro como fuera del set, ha convertido esta historia en un fenómeno que va mucho más allá de la ficción. Los productores de la serie han optado por no interferir, e incluso han comenzado a promocionar los episodios con frases como «donde termina la actuación y comienza la verdad», o «lo que ves, tal vez no sea solo actuación». Mientras tanto, los fans siguen cada paso, cada publicación en redes, cada foto detrás de cámaras, buscando pistas que confirmen lo que todos quieren creer. Que lo que comenzó como admiración en el set podría transformarse en una historia real de amor, escrita entre focos, guiones y miradas robadas. Y como dice uno de los comentarios más populares bajo un video reciente: «Si esto es solo actuación, entonces deberían ganar un premio, pero si es amor, que nunca se les acabe la escena». Si les gustó este video, no olviden dejar su comentario, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, queridos seguidores.